Técnicamente ese es el planteamiento. Cuénteme qué han dicho los demás para que uno diga, ah, entonces sí tiene gran importancia que la reprobación sí me puede afectar en esto. ¿Sí? O sea, plantéeme por qué es de importancia analizar la reprobación escolar y por qué es importante identificar esos factores. Eso es lo que me tiene que poner aquí en planteamiento. ¿Sí? ¿Se comprende? Usted va, Sí, obviamente usted va a sí, tener le que buscar entiendo. información relacionada a, ok, ¿en qué me puede afectar una reprobación escolar? Porque es de importancia identificar estos factores, ¿sí? Eso me puede afectar en el sistema educativo. Es decir, ¿será que la baja tasa de ingresos a los centros universitarios sería afectada por esta reprobación escolar en estos grados? Pues de repente tratar de indagar en esa parte, ¿verdad? Para que sí sea notable como un problema y que sí sea necesario analizar esos factores o identificar esos factores. Aquí con respecto a la cita, eh, esto supongo que es parafraseado o es textual. Por la forma parece que es parafraseado, pero copiado y pegado parece que es textual. Por eso les hago la pregunta. Sí, porque no contamos con la aplicación de Zotero. No, pero Ninguno. el detalle es, ok, si lo copiaron y pegaron, tienen que ver si es menos o más de 40 palabras. Si menos de 40 lo ponen entre comillas. Si más de 40 lo ponen con doble sangría francesa. ¿Sí? Recuerdan lo de los talleres, ¿verdad? De esa parte. Y claro, no sé si es que está copiado hasta acá o terminará por acá. Esta sociedad termina. Esta sociedad, hasta aquí. Sí. Sí, entonces aquí ha de tener más de 40 palabras. Tendría que ir con doble sangría francesa. Y después abajo tendría que estar esto. ¿Sí? Ahí para que arreglen esa parte. Ahora, aquí hablan de la continuación de la pobreza en perjuicio de la familia, comunidad y país. Constituye un problema que va más allá de los momentos internos y agudizan esta crisis. Sí, es que aquí lo que le hace falta es verlo desde la perspectiva. Normalmente se tienen por lo menos dos variables. Aquí ustedes tienen una. Su variable es reprobación escolar. Pero le hace falta el otro para poder hacer el cruce. ¿Se recuerdan el día de ayer con el grupo de Jairo? Habían dos cosas. ¿Sí? Habían dos cosas que cruzar. Si nos recuerda, Jairo, ¿cuáles eran las dos variables que tenía? ¿Sí? En el título. El, el impacto de la lectoescritura, algo así, compañero. ¿Qué era el impacto de la ¿cómo es la Bueno, lectoescritura es una variable. Una variable, si lectoescritura es una. Ajá, ¿y la otra cuál era? ¿Cómo la Las estrategias. Ah, estrategias. Ah, bueno. Sí. Entonces, mire, ahí tienen dos cosas. Van a analizar la lectoescritura con relación a las estrategias que se implementan. En su caso, usted va a analizar la reprobación, pero ¿en relación a qué? Le hace falta la otra parte. Porque Pero podían,
Podríamos definirla ahorita para que usted nos ayude ahí a completar cualquier cosa. Podríamos definir la otra variable. Como le digo, o sea, para definirla usted deberá de buscar qué investigaciones hay en relación a reprobación escolar y visualizar desde qué puntos de vista se han analizado la reprobación. Sí, porque nosotros más o menos tenemos una noción ya de los factores que influyen, ¿verdad? Como sí, usted dijo anteriormente, que la desintegración familiar, lo que es la parte económica, bueno, tantos factores que hay que influyen. La de los padres. Entonces, también lo que es los problemas de aprendizaje. Entonces, tenemos que escoger un factor de esos para nosotros tener muy claro en este avance lo que vamos a hacer. Para tener claro qué es lo que ustedes van a analizar, porque al final, cuando ustedes hagan el instrumento, ustedes van a tener que medir si es cierto que esos factores existen en esa población, en esa muestra. ¿Sí? Ustedes van a encontrar, que por efectos económicos, por relaciones entre los padres y los niños, y usted va a tener que buscar la manera de generar un instrumento, o de generar una encuesta, o generar una entrevista, o generar cualquier metodología, para ver si es cierto. Mire, esto es lo que encontramos en la literatura, va a decir usted, lo que colocó en marco teórico. Y después con el instrumento, usted va a encontrar y va a decir, es cierto, fíjense que aquí también afecta también lo que es la capacidad adquisitiva de las personas. Muy bajito. Dígame. Se le escucha un poco baja la voz. Yo le escucho bajo a usted, pero no sé los demás si me escuchan bien. Ahora sí, se le escucha mejor. Ok. Entonces, al final ustedes allá, con el instrumento es que van a determinar si lo que encontraron en la literatura aplica realmente a su contexto. Pero ustedes ahí en la literatura, en el marco teórico, ustedes lo que van a hablar es en manera general, lo que se ha encontrado en otros lados. ¿Sí? Entonces, traten de definir en relación a qué van a medir esa reprobación escolar, con respecto a qué otra variable. Y entonces aquí van a empezar a hablar del planteamiento desde la variable más generalizada que tengan. Digamos, reprobación escolar, sí, está bien que inicien con esto, pero tienen que citarlo mejor, ¿verdad? Que es un problema que va en aumento. Pero habría que definir hasta dónde va a llegar la cita, generar un comentario. Pero la reprobación escolar siento que va a ser en menor grado a la otra variable. ¿Sí? Entonces ahí ustedes van a definir si primero van a hablar de la otra variable y después van a integrar esta como reprobación escolar. Porque digamos, ejemplo, dígame. O sea que usted está diciendo que la reprobación escolar iría como subtema antes del factor. No, va a ir en la parte inferior en orden cuando escriban el planteamiento. O sea, va a ir después. Porque, por ejemplo, si usted dice, yo inventando, ¿verdad? Yo no sé si lo van a hacer de esa manera. Si van a hacer la reprobación escolar por la desintegración familiar, ¿qué es más grande? ¿La desintegración o la reprobación? La desintegración. Es más grande la desintegración familiar. Por lo tanto, usted va a tener que decir, en Honduras, el porcentaje, si encuentran un porcentaje, el 70% de las familias son generadas, se desintegran familiarmente por estos aspectos. Y entonces, mire, usted dice, estoy planteando el problema, mire, la desintegración familiar existe en Honduras. ¿Y por qué razones son? ¿Y qué efectos tiene? ¿Qué consecuencias tiene la desintegración? Y ahí, en esas consecuencias, de repente va a decir, bajo rendimiento en sus hijos. Por lo tanto, es importante generar lo que es un análisis de la reprobación, lo cual Jiménez en el 2000 indica que constituye un problema que va en aumento.
Y mire, ya lo enlazó con esto. ¿Sí? Entonces usted me va a hablar de desintegración, por ejemplo. Me va a decir, ok, ¿qué afecta a esa desintegración? ¿Cuáles son sus causas? ¿Cuáles son sus efectos? Poquito, ¿verdad? Poquito. Y ahí me va a meter lo que es la reprobación. Y entonces yo voy a tomar conciencia de decir, pues es cierto, la desintegración familiar está en un alto porcentaje dentro de lo que es Honduras. Y eso llega a afectar la calidad educativa que tienen los niños. Entonces es importante saber cuáles son esos factores que los afectan para tratar de evitarlos cuando haya una desintegración familiar. Entonces, mire, ahí ya me está planteando el problema. ¿Se comprende la idea, Jessica? Sí, sí, comprendo exactamente, Eli. Entonces, eso es lo que tienen que tratar de poner ahí, ¿verdad? Planteármelo. Esto es un problema por esto, porque mire que esto existe, esto está, y esto me afecta de esta manera. Y yo ya voy a entender cuál es el problema. Entonces, eso es lo que debería de colocar aquí. Digamos, es esto de... Digamos, aquí hay que tratar de evitar escribir en primera persona. Digamos, esta población es un sector, ¿sí? O sea, esta población. Sería mejor escribir la población generalizado en tercera persona. ¿Por qué? Porque aquí pone, este problema está presente en nuestro medio, muy de primera persona. ¿Sí? Porque no pone, desde generaciones existe, miren, ya le quito lo que hace que existe, sino que le pongo, desde generaciones existe muy poca población de niños preparados académicamente para hacer grandes desigualdades sociales en cuanto. Perfecto. Claro, yo aquí medio lo estaría parafraseando, no sé qué es lo que copiaron de ahí, porque tampoco está entre comillas, ¿sí? No sé si es cita textual menos de 40, más de 40, no sé si es parafraseo. Aquí puedo asumir que es parafraseo, ¿sí? Porque no está entre comillas. Pero habría que ver si realmente es eso, ¿verdad? Porque al final el documento va a ser metido en un programa de plagio y que ahí va a decir cuánto realmente está plagiado, ¿no? ¿Sí? Pero esa es la parte que me toca a mí, ¿verdad? Entonces, tratar de evitar así de escribir en primera persona. Es que en mi escuela, no, mejor ponga en la escuela, tal, en Honduras, es que mis vecinos, no, es que los habitantes de Tegucigalpa, ¿sí? Los residentes de Talanga. O sea, si nota, cambia un poco ya la parte de la redacción cuando usted habla en tercera persona. Habla de manera general. Pero hay que tener cuidado con eso. Digamos, aquí cuando dice, en el año 2020 los casos de reprobados cayeron a la mitad, tras que educación aplicara métodos para promover a los estudiantes de grado en la pandemia. Aquí sería bueno que agregaran una cita donde aparezca eso de que, ok, usted me dice, sí, cayeron a la mitad. ¿Y quién dice eso? ¿Quién hizo el estudio? ¿Dónde está escrito? Porque uno puede... Independientemente, discúlpelo. Independientemente de que la cita haya sido sacada de una revista o de un periódico. Digamos, es preferible que sea de documentos científicos, de organizaciones y demás. Por el momento se le puede aceptar de que sea por lo menos de un periódico, por ejemplo, si lo sacó de un periódico, ¿sí? Pero esperemos de que las citas de periódicos no sean el 90% de las citas que va a ir en su documento, ¿verdad? Claro que no, sí. Porque recuerda que el periódico, pues, podría ser cierto o podría ser falso, porque al final ellos escriben y redactan, pero tampoco les dice quién le dijeron tal cosa. Entonces, si usted logra encontrar un documento oficial donde diga esto, ¿sí? Por ejemplo, que
educación haya dicho, mire que los reprobados en un reporte, ¿sí? Anual, posiblemente, diga, los reprobados cayeron a la mitad en los centros educativos de educación pública. Bueno, usted lo puede citar y puede decir de que es de educación, pues. Si está en un oficio o algo así. Siempre hay que tratar de buscar citar de lugares que sean fiables. Claro, no le estoy diciendo de que por lo menos hay que tratar de evitar, pues, de colocarlo de periódicos. Pero sí, ahí está la información y solo ahí la pudieron encontrar y a ustedes les sirve, colóquela. ¿Sí? Sí, la encontramos en un periódico, una parte de, bueno, por lo menos esa parte que usted está leyendo en este momento. Entonces, bueno, porque uno trata de ubicarse, ¿verdad? Buscar diferentes medios para poder realizar pues su investigación. Correcto. No, igual recuerde que en las citas usted la puede aplicar, ya sea una cita para entrevista, para foros, para documentos científicos, para libros. O sea, hay muchas formas de poder citar la información de donde usted la consiga, entonces no hay problema. Pero sí tratar de que sea más de documentos científicos, pues, más que otra cosa. ¿Sí? Entonces aquí, sí, está bien que usted lo diga, pero argumentémelo con quién lo dijo. Aquí, las clases virtuales, ¿sí? Han cambiado todo el sistema educativo. La forma de enseñanza, la forma de evaluar y hasta quienes son considerados desertores. La situación es tan compleja y alarmante porque aprobar clases sin que los alumnos hayan aprendido nada. Esto son palabras mayores, ¿verdad? Que los estudiantes no hayan aprendido nada. Habría que ver si alguien dice, no, realmente no han aprendido. O solo aprenden en un 70 o un 30%, o solo aprenden en un 50%. Si encuentran información relacionada a eso, de cuánto realmente ellos han aprendido después de haber cursado, sería buen dato que ustedes lo pueden colocar ahí citado. ¿Sí? En la medida, para todos, en la medida que ustedes puedan citar con datos estadísticos, van súper bien. Porque ustedes le van a dar la relevancia del caso. ¿Sí? Entonces ahí tratar de colocar eso, ¿verdad? Para que agarre fortaleza el planteamiento, ¿verdad? De que agarre relevancia. Destacando con datos estadísticos, entonces. Sí, en lo que se pueda, ¿verdad? Porque posiblemente no siempre va a encontrar, pero usted ahí lo puede generar. Vamos a ver, sus preguntas, pero ¿cuál es la pregunta? Principal sería. Sí, pero no la miro. No la tiene. No está después del planteamiento. Solo vienen No. sus preguntas de la investigación. Sí, pero no está la pregunta general. La tendríamos que agregar. Sí. Entonces, digamos, de ahí ustedes se preguntan, ¿cuáles son las causas de la reprobación? ¿Qué evidencias se encontraron en la reprobación escolar? Describir las experiencias y vivencias que provoca la reprobación escolar. ¿Cuáles son los hallazgos encontrados en el caso de reprobación escolar? Note que todo va relacionado casi a lo mismo. O sea, sí, bueno, claro, le hace falta al título, ¿verdad? La otra variable, sí. Cuando tengan el título, ustedes ahí van a poder cambiar lo que sería esto. ¿Sí? Porque esto sí necesita cambios, porque, por ejemplo, ¿cuáles son las causas en la reprobación escolar? Técnicamente están diciendo con cuáles son los factores. Esta sería como su general, técnicamente, si solo lo analizan desde una variable, ¿verdad? Entonces, al final ahí le hace falta eso y después volver a reestructurar estas subpreguntas a ver si es cierto, ¿sí? Claro, recuerde que esto usted lo va a poder ir cambiando a medida que vaya generando su marco teórico, porque usted va a ir encontrando preguntas y va a decir, esto es importante, esto era importante y yo no sabía que esto existía. Entonces, ahí va a poder generar la pregunta y lo puede reincorporar, ¿sí? Entonces habría que cambiarlo ya cuando reincorporen la otra variable, ¿verdad?
Objetivo, conocer las causas de la reprobación escolar que presenta en la escuela, documentado a través de las investigaciones y hallazgos encontrados. Esto de aquí está de más. ¿Sí? Esto, documentado a través de las investigaciones y de los hallazgos encontrados. Porque usted va a hacer una investigación y va a encontrar hallazgos. Entonces no es necesario que usted se lo diga. Digamos, conocer es un verbo demasiado básico. ¿Sí? Porque conocer las causas, porque usted conoce las causas, usted ya las conoce. ¿Sí? Entonces ahí podría ser identificar, ¿sí? Por ejemplo. Identificar podría cambiarlo aquí en vez de conocer. Para identificar las causas. Pero aquí todavía le hace falta la otra variable, ¿verdad? Imagínense que usted coloque, o sea, yo dándole vuelta a todo, ¿verdad? Pero ustedes sabrán cómo lo van a hacer, porque al final ustedes se tienen que poner de acuerdo como equipo. Identificar los efectos, o sea, yo le voy a cambiar. Identificar los efectos de la desintegración familiar en el rendimiento académico de los estudiantes de la escuela de Roberto Sosa Córdoba para el primer semestre del año 2022, por ejemplo. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Mi objetivo general va a ser identificar cuáles son los efectos de aquellas desintegraciones familiares en el rendimiento. Es que fíjese que usted va a poder encontrar al final de repente que porque se desintegró la familia, usted va a encontrar que un efecto es que tiene falta de atención, tiene déficit de atención dentro del aula de clase. No, se desconecta, no pone atención. Es un efecto a causa de la desintegración. Entonces, ahí podríamos cambiarlo, ¿verdad? Pero como le digo, ahí ustedes tienen que ver de qué otra variable lo van a analizar para que todos estén de acuerdo en eso y de ahí empezar a indagar, ¿verdad? En relación a eso. Aquí recordando los objetivos específicos, aquí los tienen relacionados con las subpreguntas y eso está bien, ¿sí? Pero como van a tener que cambiar las subpreguntas cuando incorporen la segunda variable, entonces ahí habría que ver, ¿verdad? Cómo queda al final. Y usted nos puede dar exactamente o sea, ordenadamente los pasos. ¿Cómo los pasos? Los nombres de cada paso, pues, por ejemplo, empezaríamos con el título, luego lo que sigue, pues. No, es que primero tienen que Sí, está especificado en una. Primero tienen que ver lo del título, a ver qué variable le van a incorporar. Luego de esa variable tendrían que arreglar lo que sería el planteamiento, ¿verdad? ¿Sí? Integrarlo de la otra variable y agregar un poco de contexto para que se note la importancia de relacionar esas dos cosas. Luego, ¿qué vendría a ser? Vendrían a generar la pregunta y después las subpreguntas. O sea, ¿a ustedes qué les interesaría conocer de eso? A mí me gustaría saber qué causa la desintegración familiar en los niños. En niños, no en estudiantes, en niños. Ahora vamos a ver en qué afecta cuando en esto. Entonces ustedes ahí ya van a ir agregando a cada una de las preguntas, ¿sí? Y de esas preguntas, pues va a reestructurar lo que serían sus objetivos. O sea, si usted nota, el orden en el que lo va a hacer es el mismo orden que lo tiene aquí en el documento. Solo que tienen que incorporar la otra perspectiva, pues. ¿Se comprende? Sí, Lee. Ok. La hipótesis, digamos, en algunas hay, en otras no, ¿verdad? Si usted considera que hay hipótesis, debe de especificar aquí si es una hipótesis de investigación,
si hay hipótesis nulas, si hay hipótesis alternas. Tiene que especificarlo. Porque hay diferentes tipos de hipótesis, ¿verdad? En este caso, no se suelen llamar tanto como hipótesis en investigaciones cualitativas, sino que son llamados más como supuestos. ¿Por qué la diferencia? Porque las hipótesis son comprobables matemáticamente hablando. No sé si ustedes han... Al final de una investigación. Correcto. Entonces, no sé si ustedes han escuchado que de repente han visto documentos o algo y dice, rechazamos la hipótesis nula. ¿Sí? Aceptamos la hipótesis nula, pero es por efectos matemáticos. Aquí sí se mantiene como hipótesis, pero es más como un supuesto. Yo supongo que, ¿sí? Ustedes pueden colocar aquí que la desintegración familiar no afecta en el rendimiento académico. Por ejemplo. Y ese supuesto, licenciado, Es un supuesto son que válidos. es un supuesto que usted tiene, es una conjetura. Que al final, cuando usted encuentre los resultados, va a determinar en una conclusión si lo que usted suponía al inicio es cierto o es real falso. o no. Correcto. Pero ya analizando los datos. Entonces, la hipótesis o el supuesto usted la va a generar de lo que usted considere. Por ejemplo, usted dice, no, fíjese que el factor que más afecta, digamos, si lo dejan generalizado, ¿verdad? El factor que más afecta para el rendimiento de los estudiantes en la reprobación académica o educativa es la desintegración. Y usted va a decir, no, pero es que fíjese que mediante nosotros hicimos el informe, nos dimos cuenta que no es la desintegración, sino que es el efecto monetario. Entonces vamos a rechazarle el supuesto, vamos a rechazar la hipótesis y vamos a concluir de que no, de que realmente va a ser la otra que va a ser el efecto monetario. O sea que nosotros a medida que vayamos realizando la investigación podemos cambiar la variable. Pueden cambiar la variable. Correcto. Porque recuerde que en investigaciones cualitativas, que son las de ustedes, puede regresar en el proceso a cambiar cosas, a ajustar. Se recuerda el mapita, ¿verdad? Que teníamos, que todo iba en referencia a las teorías que usted encontraba. Estaba en una diapositiva. Bueno, entonces eso es lo que tiene que ver. Usted encuentra información y dice, no, mejor cambiemos las preguntas porque esto no lo encontramos y tenemos que dar respuesta. Mejor cambiémosla. Pero encontramos esto de importancia, entonces mejor colocámoslo porque aquí ya lo estamos respondiendo. Perfecto. Esto es lo bueno de la investigación cualitativa, ¿verdad? Que usted puede ir haciendo ajustes para irlo acomodando. Entonces aquí determinar, ¿verdad? Si son hipótesis de investigación, hipótesis nula, hipótesis alterna. La justificación dice, consiste en no aprobar una de las variables. Aquí, digamos, si usted me coloca esto, que consiste en eso, sería bueno que me colocara un autor de que me diga que realmente consiste en eso. ¿Sí? Porque si yo le digo, que fíjese que asistir a clases no únicamente es conectarse y escuchar, sino que también tiene que escribir y presentar. ¿Y quién dice eso? Va a decir usted. Mire que Smith en el 94 definió de que era mejor el método de aprendizaje cuando usted reproducía las cosas y la daba a entender en sus propias palabras. Bueno, entonces sí le va a decir usted. Pero si yo lo digo así nada más, no me va a creer. Puede ser que me lo esté inventando. ¿Sí? Entonces aquí, tratar de agregar eso si van a colocar eso ahí, ¿verdad? Grado se relaciona con elementos sociales, psicológicos. Digamos, esto que ustedes están colocando aquí, deberán de encontrar una teoría. Ojo, esto ya para marco teórico, ¿verdad? Este comentario. Deberán de encontrar una teoría que les diga de que la reprobación está asociada a estos elementos, por así decirlo. Y estos elementos los van a tener que definir en el marco teórico. ¿Sí?
¿Cuáles son esos elementos sociales? Y familiar. ¿Cuáles son esos efectos familiares? ¿Cuáles son los elementos psicológicos? ¿Cuáles son? Mire, y por eso es que yo le digo que mejor traten de acotarlo, porque si no van a tener que explicar de cuáles son los efectos sociales y después los van a tener que medir. Ahí solo vamos a definir uno, en esa parte. Entonces, aquí deberían de definir por lo menos uno. Si ustedes miran que es muy chiquito, pueden agarrar otro que se asocie. Por ejemplo, elementos sociales y familiares lo pueden dejar juntos. Las relaciones inter y intrapersonales de repente del niño y su efecto en las reprobaciones académicas. ¿Sí? Pero tendrán que, en el marco teórico, tendrán que definir cuáles son esos elementos sociales, en qué los afecta, cómo es que se ven involucrados en este tema. Los familiares también, ¿sí? Ahí van a tener que